Bueno, ahora vamos a ver el tema de ángulos en un polígono. Bueno, en la clase pasada vimos el tema ángulos en una circunferencia de radio 1. Y ahora vamos a ver los ángulos en un polígono. Bueno, entonces para empezar, ¿qué es un polígono? Por si no se acuerdan. Un polígono es una figura que tiene más de tres lados iguales. Eso es un polígono, una figura que tiene más de tres lados iguales. Perdón, cuatro lados, lo siento. Más de cuatro lados iguales. Eso es un polígono. Es decir, el triángulo pues tiene tres lados. El cuadrado que tiene cuatro lados iguales es, pues sí, el cuadrado, ¿no? Y ya a partir de 5 o 6 lados, esos ya son polígonos. A esos ya se les llama polígonos. Poli significa muchos, es un prefijo latín. Y lados, bueno, ya es la otra parte. Entonces, son muchos lados, eso significa polígono, muchos lados. Bueno. Entonces, a partir de 5 o 6 lados, 7 lados, ya es un polígono. Y ya saben sus nombres. El de 5 lados, es decir, por ejemplo, después de más de 4 lados ya es un polígono. Por ejemplo, 5 lados, por ejemplo, aquí le voy a poner. Voy a dibujar un polígono de 5 lados, de 5 esquinas. Ahí está, eso es un pentágono, ustedes ya lo conocen. Ahora uno de 6 lados, ay no, 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 ese es de 5 lados. Ahora uno de 6 lados voy a dibujar. Es el hexágono, ustedes ya lo conocen. Ahora uno de 7 lados. ¿Ese quién es? Un heptágono. Entonces todas estas figuras que tienen más de 4 lados iguales se les llama polígonos. El de 5 es pentágono, el de 6 hexágono, el de 7 heptágono, el de 8 octágono, el de 9 nonecágono o eneágono también. El de 10 lados decágono y el de 11 lados es endecágono, ¿sí? Y así sucesivamente. El de 12 lados dodecágono y así se van los nombres. Bueno, entonces vamos a ver los ángulos que podemos trazar dentro de estos polígonos, así de esta manera. Aquí si trazamos aquí, una línea, un ángulo que tenga por lados, que tenga estos lados de tal manera que toquen en cada vértice del polígono, pues claramente se forma un ángulo, ¿no? También podemos dibujar ángulos por el exterior. Es decir, si prolongamos, como en la clase anterior, un lado, claramente aquí se forma un ángulo, ¿no? ¿Vieron? Aquí prolongo este lado y se forma este ángulo. Así de esta manera. Entonces se pueden formar muchos ángulos en un polígono, pero los vamos a clasificar. Bueno, entonces vamos a ver primero lo que es el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? Miren. A ver, voy a tomar un pentágono. Ahí está. Ya, acabo de dibujar un pentágono. Voy a ubicar su centro. Ahí está, aquí se ve, aquí es el centro, aquí me indica que es el centro. Entonces a partir de ahí voy a dibujar un ángulo. Ahí está, de tal manera que ese ángulo se forme, cuyos lados más bien de ese ángulo se formen de tal manera que cada lado toque en el vértice de la figura. Es decir, miren, el vértice del ángulo, recuerden que el vértice del ángulo es la puntita, este es el vértice. Ese vértice se encuentra en el centro de la figura, lo vamos a denotar por C, como en la clase anterior, ¿se acuerdan? Que C era el centro.
Bueno, y cada lado del ángulo toca en un vértice del polígono. Ahí está, este ángulo toca en este vértice del polígono. Este lado toca en este vértice del polígono. Y claramente aquí se forma un ángulo. Y este ángulo que se forma teniendo el vértice en el centro del polígono se le va a llamar ángulo central. A ver otra vez. Este ángulo que se forma, este de acá, que se forma teniendo como vértice el centro del polígono, es decir, en la puntita del ángulo, el vértice este de acá, ¿dónde está? En el centro del ángulo, del centro del polígono, perdón. Este ángulo de acá, su vértice, este de acá, se encuentra en el centro de este polígono. Entonces, por eso se le va a llamar ángulo central. ¿Sí? Esto es un ángulo central. Otro ángulo central sería este de acá. Si yo trazo del centro del polígono a este vértice, ahí está. Este sería otro ángulo central. Ahí está. A ver, los voy a completar. Luego este de acá. Ahí está, es otro ángulo central. Luego este de acá. Ahí está. Este es otro ángulo central. Y bueno, y el otro. Ahí está. Entonces noten, miren, voy a quitar tantito el centro, ¿sí? Se entiende que este es el centro, ¿no? De la circunferencia. De la polígono, perdón, del polígono. Noten que ¿cuántos ángulos centrales se formaron? A ver. Se formaron 1, 2, 3, 4, 5. 5 ángulos centrales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se formaron 5 ángulos centrales. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces de igual manera tiene 5 lados. Tiene 5 ángulos centrales y 5 lados. Es decir, si ahora yo dibujo un hexágono, de manera rápida voy a dibujar sus ángulos centrales. De manera rápida. Voy a ubicar su centro. ¿Dónde está su centro? Ahí. Y de aquí voy a trazar sus ángulos centrales. De manera rápida. No están tan derechos, pero lo hago de manera rápida. Ahí está. Entonces, ¿cuántos ángulos centrales se formaron? Se formaron 6. 6 ángulos centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Se formaron 6 ángulos centrales. ¿Y cuántos lados tiene el polígono? Tiene 6 lados, ¿no? Entonces, el número de ángulos centrales que se forma es exactamente igual al número de lados del polígono. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora ya que sabemos ¿qué es un ángulo central? Es aquel que se forma desde el centro del polígono. Ya que sabemos que es un ángulo central, bueno, ahora vamos a dar la fórmula del ángulo central, es decir, cómo sabemos la medida del ángulo central. Bueno, notemos lo siguiente. Entre todos los ángulos centrales, ¿qué forman? Forman una vuelta completa. ¿Están de acuerdo? Si junto, a ver, voy a borrarlos todos. Si junto todos los ángulos centrales, si junto este de acá, con este de acá, con este de acá, con este de acá y con este de acá, ¿qué formo? Una vuelta completa, una circunferencia. Y recuerden que la vuelta completa, la circunferencia, ¿qué ángulo representa? 360 grados. Es decir, la vuelta completa, la vuelta completa. Eso es lo que tengo acá, ¿no? Toda la vuelta completa, ¿qué ángulo es? 360 grados. Bueno, entonces, por lo tanto, si entre todos, a ver, bueno, entonces si la vuelta completa representa 360 grados y, bueno, este es el ángulo, bueno, ahorita le quito el centro, ahorita lo copien, les digo cuando copien. Si toda la vuelta completa es 360 grados y yo quiero saber la medida de un solo ángulo central, de uno solito, hagan de cuenta de este, voy a borrar este, y yo solamente quiero calcular la medida de este ángulo central, este de acá. Entonces, ¿cuánto mide? A ver, toda la vuelta es 360 grados
Y toda la vuelta completa, que es 360, está dividido, está fragmentado en todos los ángulos centrales. ¿Cuántos ángulos centrales hay en este caso? 5, porque son 5 lados. En el caso del hexágono serían que el 360 grados, la vuelta completa, estaría dividido entre 6, ¿no? Estaría fragmentado en 6 partes, ¿no? Porque serían 6 ángulos centrales. Es decir, ¿están de acuerdo? A ver. Si yo dibujo un hexágono y yo dibujo sus ángulos centrales, entonces toda la vuelta completa en cuántos ángulos centrales se fragmenta? En 6, ¿no? Porque son 6 lados. Ahí está. Entonces, de manera general, ¿cómo saco la medida de un solo ángulo central? Así voy a denotar. Perdón. Ahí está. Entonces, si yo quiero la medida de un solo ángulo central, C, así voy a denotar la medida del ángulo central, como ángulo y C. ¿Cómo saco la medida de ese ángulo central? Ah, pues lo divido 360 grados entre ¿cuánto? Entre el número de lados del polígono, ¿verdad? A ver otra vez, ¿por qué? Entonces la medida del ángulo central es 360 grados entre n. A ver, lo voy a escribir con letra. Ahí está. Ahí está. Entonces la medida del ángulo central es igual a 360 grados entre n. Es decir, la medida de este solo ángulo central, este de acá, este es el centro. Y la medida de este ángulo central lo voy a denotar así, con un ángulo y C. Así. La medida de este ángulo central va a ser igual a 360 grados, que es la vuelta completa, dividido entre el número de lados del polígono. Es decir, si el polígono tiene 5 lados, voy a dividir 360 entre de 5. Si el polígono tiene 6 lados, voy a dividir 360 entre de 6. A ver, vamos a hacer eso. Vamos a calcular la medida de este ángulo central para este pentágono. Vamos a hacerlo. Entonces yo dije que la medida de ese ángulo central, nada más déjenme buscar el símbolo de ángulo. Aquí está, justo aquí está. Entonces el ángulo central se denota así, ángulo y C. Entonces su fórmula para sacar la medida de un ángulo central es 360 grados dividido entre n. Donde n, aquí pónganle, n es, pónganle una flechita que asociando, n es el número de lados. Número de lados del polígono. Ahí está. N es el número de lados del polígono. Por ejemplo, si yo quiero calcular, vamos a anoten. Calcular la medida del ángulo central de un pentágono. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ah, pues usamos la fórmula y sustituimos valores. Entonces la medida de este ángulo central, ¿a cuánto es igual? Es igual a, ¿cuánto vale n? Pónganle punto y coma. ¿Cuánto vale n? Un pentágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 5 lados, ahí está. Entonces n entre de 5, ¿cuánto es? Ah, bueno, entonces n vale 5, así que sustituimos este valor. En vez de n, ¿qué va? 5. Y 360 grados entre de 5, ¿cuánto es? Ah, pues resulta que eso vale 72 grados, ahí está.
así, esto es lo que mide este ángulo central. Este de acá vale exactamente 72 grados. Ahí está. Así, de manera sencilla. A ver, copien esto de acá, y copien esto. ¿Sí? Pónganle pausa al video y copien esto. Ahora pónganle pausa al video y copien esto. Y pónganle pausa al video y copien esto. Bueno, si ya lo hicieron, pues sigamos haciendo ejemplos. Si me piden lo mismo, calcular la medida de un ángulo central. Vamos a hacer otra figura. Calcular la medida del ángulo central de un hexágono. Vamos a usar un hexágono. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues igual, hay que usar la misma fórmula. Vamos a ver. Les recomiendo que vean todo el video para que todo se vaya entendiendo. Quizás haya dudas al principio, pero conforme vayan viendo el video quizás se vayan despejando. Bueno, calcular la medida del ángulo central de un hexágono. Entonces, yo dibujo un hexágono. Dibujen igual en su libreta, dibujen un hexágono. ¿Cuál es el ángulo central? Es el que se forma desde el centro del polígono. Por ejemplo, este. Y no es indistinto. Como ustedes vieron hace rato de la figura, todos los ángulos centrales miden lo mismo, exacto, ¿verdad? Es decir, este ángulo central mide lo mismo que... por ejemplo, que este de acá, ¿no? Ahí está. Miden lo mismo, ¿no? Y este ángulo central mide lo mismo que este de acá. No, esperen. Ahí está, que este de acá, ¿no? Ahí está. Los ángulos centrales no importa, miden lo mismo, ¿sí? Vamos a tomar ese. Entonces, la medida de este ángulo central, ¿cuánto vale? ¿Cómo lo encuentro? Pues, es decir, la medida de este ángulo central que se forma desde el centro del polígono hasta tocar los vértices. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra la medida de este ángulo central? Pues ocupo la fórmula. 360 grados entre dn. ¿Cuánto vale n? Vale 6, porque tiene 6 lados. Así que, ¿esto a cuánto es igual? Si no quieren escribir lo del ángulo C a cada rato, nada más pónganle igual aquí abajo. Entonces esto es igual a 360 grados dividido entre ¿de cuánto? Dividido entre n. ¿Cuánto vale n? 6. Entonces 360 entre de 6. ¿Cuánto es esto? Entonces finalmente la medida del ángulo C, ¿cuánto vale? Vale 60 grados. Ahí está. Eso es lo que mide el ángulo central para el hexágono. Porque como tiene 6 lados, divido 360 entre de 6. Y ya. Eso es lo que vale. 60 grados. Bueno, ¿sí se entendió? ¿Dudas hasta acá? Bueno, copien esta figura y copien esto. Bueno, copien primero este enunciado, el desarrollo, y aquí al ladito pónganle esta figura. Muy bien. Bueno, entonces, si ya copiaron, eso es el ángulo central. Ahora vamos a ver como subtítulo, vamos a ver lo que es el ángulo interior. Vamos a saber qué es el ángulo interior. Bueno, el ángulo interior es el siguiente. Vamos a tomar el hexágono, vamos a partir del hexágono. De este hexágono que tengo acá. A ver, lo voy a volver a hacer. Sí, porque cuando lo estiré, sus lados se cambiaron un poco. Bueno, entonces miren, el ángulo interior es este. Es el que se forma entre dos lados del polígono. Ahí está, entre estos dos lados se forma este ángulo, ¿verdad? Entre este lado y este lado se forma este ángulo. Entonces pongamos eso, el ángulo interior se forma entre dos lados del polígono. El polígono, recuerden que puede ser un hexágono, un pentágono, un heptágono, octágono, etc. Entonces, así se forma el ángulo interior. Se forma desde dos lados del polígono. Así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
Entonces, ¿cuánto mide este ángulo interior? Bueno, su fórmula para encontrarlo, para encontrar esa medida va a ser la siguiente. La voy a anotar acá. ¿Cómo denotamos la medida del ángulo interior? La vamos a denotar de la siguiente manera. Así, ángulo y una I. Ahí está, ese es el ángulo interior. Y su fórmula va a ser la siguiente. Va a ser 180 multiplicado por n menos 2 y todo dividido entre dn. Sí, se ve complicada, pero no es así. Ahorita van a ver con calma. ¿Dónde n qué es otra vez? N de igual manera es el número de lados. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, por ejemplo, para este hexágono precisamente, el número de lados del polígono. Escríbanlo. Escríbanlo aquí al lado, es que a mí ya no me cabe. Si escribo el del polígono ya se va a salir de largo, se va a pasar. Entonces, número de lados del polígono. N es el número de lados del polígono. Por ejemplo, para un hexágono, el ángulo interior mide ahí está, vamos a saber cuánto mide el ángulo interior. Ocupamos la fórmula. ¿Y cuánto vale n? Para un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6 lados. Entonces sustituimos este valor acá. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? Esto es igual a 180. Aquí si quieren quítenle los grados. Sí lleva grados acá, pero si quieren quítenselo. Sí, porque si quieren quítenselo. Aquí igual para para el ángulo central, si quieren también quítenle los grados. ¿Sí? Nada más así, 360 entre n. Y así lo van haciendo, 360 entre el número de lados. No es fundamental poner el símbolo de grados, ¿sí? No es fundamental poner el símbolo de grados. Bueno, pero sí es fundamental, pues, hacer esto que nos piden, ¿no? Usar la fórmula. Es decir, si nos piden calcular el ángulo interior, hay que usar la fórmula. Entonces, n ¿cuánto vale? 6, porque un hexágono tiene 6 lados. Entonces es 180 por 6 menos 2. Porque, ¿cuánto vale n? Vale 6, así que en lugar de n pongo 6. Y como está restado por 2, pues ahí le pongo menos 2. Dividido entre dn, ¿cuánto vale n? También vale 6. Bueno, de igual manera vale 6. Bueno, entonces ya hacemos esta operación. ¿Cuánto es esta operación? Entonces sustituir, recuerden que es reemplazar. Sustituir el valor de n por 6 es reemplazar el valor de n por el número 6. Así que en todos los lugares donde puse n, pongo el número 6. Ahí está. Y ya, hacemos esta operación. Vamos a hacer esta operación. 6 menos 2 es 4. Recuerden, jerarquía de operaciones. Primero hacemos lo del paréntesis. 6 menos 2 es 4. Y todo dividido entre 6. Y luego ya, multiplicación y división vamos a hacer. 180 por 4 es, veamos, 4 por 0, 0. 4 por 8, 32. Llevamos 3. 4 por 1, 4. Más 3, 7. 720. Y 720 lo vamos a dividir entre 6. Y ya finalmente, ¿el resultado cuál será? Bueno, ahora sí, ya pongo el i. La medida del ángulo i, como es el último resultado, la última igualdad, pues ya pongo medida del ángulo i. ¿A cuánto es igual? A 720 entre d6, ¿cuánto es? 7 entre d6, 1. Sobra 1. 2 y bajo el 2. 2 entre d6, 2. Y sobra nada y 0. Y 0 entre d6, 0. Ahí está, 120 grados. Sí, lo que hice fue la división de la casita, pero la hice como mentalmente, ¿sí? Hice 720 entre d6, nada más que lo hice mentalmente. Bueno, entonces ustedes háganlo con calma. Ahí está, entonces esta es la medida del ángulo interior, vale 120 grados en un hexágono. En un hexágono la medida del ángulo interior mide 120 grados. Ahí está, así de esta manera.
así de esta manera, ¿sí? Entonces así es como se resuelven estos ejercicios. Y sí, para una cuestión de orden y de elegancia, así hagan los ejercicios. Ponen la ecuación, sustituyen los valores que haya que sustituir. Y ya, de bajadita, la igualdad así de bajadita, van haciendo cada desarrollo. Y ya el resultado, y cuando tengan ya el resultado, ahora sí le ponen igual a lo que queríamos, al ángulo interior. Así se ve elegante y es en orden, ¿sí? Es fundamental el orden. Fundamental es el orden. En la medicina antigua se definía la enfermedad, es decir, el principio de toda enfermedad era el desorden. Entonces por eso es fundamental el orden. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces así es como calculan la medida de cualquier ángulo interior. Sustituyen el número de lados en la ecuación. Por ejemplo, si les piden, vamos a ver, calcular, si les piden, por ejemplo, ahí está. Si les piden calcular la medida del ángulo interior de un heptágono, digamos, de un heptágono, ¿cómo se hace eso? Bueno, ocupamos, como hemos dicho, la fórmula. Vamos a ocupar la fórmula. Y un heptágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 7 lados. Entonces n es igual a 7. Un heptágono tiene 7 lados. Así que ya, sustituimos ese valor en la ecuación. Entonces esto es igual a 180 multiplicado por n. ¿Cuánto vale n? 7. Restándole 2 y dividido entre de 7. Ahí está. Y 180 por... Y bueno, y hacemos esta operación. Primero los paréntesis. 7 menos 2 es 5. Todo dividido entre de 7. Ahí está. Y vamos a ver. 180 entre de 7. Bueno, 180 por 5. Vamos a hacerlo aquí de una vez la operación. Creo que es inexacta, pero no hay problema. No hay problema. 180 por 5 vale esto. Dividido entre de 7 van a dar decimales. 128.57. Vamos a redondearlo así. 128.57. Ahí está. Entonces no es exacta. No es exacta el... Bueno, ¿cómo se dice? La medida del ángulo interior sale con decimales. Pero no hay problema. Eso es lo que va a medir. Eso es lo que va a medir la medida del ángulo interior en un heptágono. Vamos a dibujar un heptágono. Ahí está, este es un heptágono, una medida, una figura de 7 lados, 7 lados iguales. Y la medida del ángulo interior va a ser, o bueno, como dije, es igual el ángulo interior de cada uno, ¿no? Miren, el ángulo interior de cada uno es igual. Así que no importa cuál yo tome. Vamos a tomar este de acá, este es este ángulo interior de acá. ¿Cuánto va a medir? 128.57 grados. Ahí está, eso es lo que va a medir ese ángulo interior. Ahí está, ¿sí? Ahí está, a ver, copien este ejercicio y copien esta figura. Pónganle pausa al video y copien esto y esto. Bueno, si ya lo hicieron, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deducir de dónde salió esta fórmula. Quizás a algunos les incomode que la ponga así nada más. Quizás. Pero quizás para mayor seguridad vamos a saber cómo sale esta fórmula, de dónde se obtiene. Porque al principio yo les había dicho, ¿no? Dedujimos al principio de dónde salió esta fórmula, ¿no? Del ángulo central. Porque yo les dije, si toda la circunferencia, si todos los ángulos centrales forman una circunferencia y se forman una cantidad igual de ángulos centrales, es decir, ¿qué dije para el ángulo central? Había dicho que... Bueno, para vamos a hacerlo. ¿Cuál es la... Voy a ubicar el centro. Ahí está el centro. Había dicho que
¿Cómo dedujimos esa ecuación del ángulo central? Habíamos dicho... Ay, no. Habíamos dicho que entre todos los ángulos centrales que forman una vuelta completa, ¿no? Que es 360 grados. Entonces, si yo quiero la medida de un solo ángulo central, hagan de cuenta lo divido 360 entre cuántas partes. Es decir, el 360 se fragmenta en todos estos ángulos centrales. ¿Que cuántos son? En este caso 7. ¿Por qué 7? Porque son 7 lados. Entonces, como el 360 se fragmenta en un número igual al número de lados del polígono, pues dividimos 360 entre dn, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Hay un igual número de ángulos centrales que lados del polígono. Entonces dividimos toda la vuelta completa entre n, que es el número de lados, porque es el mismo número de ángulos centrales. El mismo número de lados del polígono es el mismo número de ángulos centrales. Por eso dividimos toda la vuelta completa entre n, que es el número de lados. Entonces vamos a deducir también, vamos a saber de dónde sale la fórmula para calcular el ángulo central. Vamos a ver. Quiero saber cuánto mide este ángulo central, digamos, este de acá. Es el mismo que cualquiera, nada más que quiero tomar este de acá. Bueno, entonces vamos a ubicar el centro de este polígono. El centro de este polígono está aquí. Y voy a dibujar su ángulo central. Ahí está. Vamos a dibujar el ángulo central. Entonces noten que este ángulo central, este que acabo de dibujar, este de acá, es el ángulo central, porque se formó desde el centro del polígono. Aquí voy a poner, este es el centro. Entonces noten lo siguiente, noten que este ángulo de acá, el ángulo interior, se partió en dos pedazos exactamente iguales. Se partió en este pedazo de acá y este pedazo de acá, ¿no? Y entre los dos y estos dos pedazos, ¿cómo son? Iguales, deben ser iguales. ¿Sí están de acuerdo? Es por simetría, tenemos la misma figura acá que acá. Entonces debe ser el mismo ángulo, debe ser, es decir, al trazar esto de acá, se parte en dos el ángulo y se forman dos pedazos iguales. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Entonces, este ángulo de acá, que es el interior, se partió en dos partes iguales. Pero noten lo siguiente, lo voy a anotar. Este ángulo interior se parte en dos partes iguales. Pero noten lo siguiente, noten que cuánto mide este ángulo de acá, que igual es el interior, se partió en dos partes iguales. Por lo tanto, si yo junto este ángulo de acá con este ángulo de acá, pues vuelvo a formar el ángulo interior. ¿Están de acuerdo? A ver. Yo dije que esta raya de acá, partió al ángulo en dos partes iguales. Si yo a este ángulo lo traslado para acá, ¿qué pasa? Encaja perfectamente. Es la misma medida del ángulo interior, es la medida de este triángulo de acá que el de este de acá. A ver, otra vez, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Si es que para algunos no es claro. Es que miren, si yo trazo este ángulo interior, pues es la misma figura. Ahí está, ¿ven? A ver si se dan cuenta lo que pasó. Si yo, como dije otra vez, con calma. Este lado de acá se partió en dos ángulos iguales. Yo quiero saber la medida de este ángulo de acá, digamos X, este ángulo desconocido X. Pero noten que si yo trazo otro ángulo interior, pues se tiene exactamente el mismo triángulo. Por lo tanto, este ángulo X, ¿quién es? Es este de acá, ¿vieron? Es el mismo. Y como por hipótesis, al principio yo les dije que este lado de acá los partió en dos partes iguales, este también mide X. ¿Sí están de acuerdo?
Entonces, entre estos dos, x y x, forman el ángulo interior. Es decir, 2 veces x forman un solo ángulo interior. ¿Están de acuerdo? Si yo junto esta x con esta otra x, ¿qué forman? Todo el ángulo interior. Aquí vamos a poner eso. Si yo sumo este ángulo desconocido x más este otro ángulo desconocido que mide exactamente igual, salen 2x. Pero 2 veces x, aquí, ¿qué es lo que forman? Todo el ángulo interior. Todo este de acá. Así de esta manera. Así de esta manera. Bueno, entonces, ¿de qué me sirve esto? Porque no conozco el valor de x y para nada se parece a la fórmula de acá, la que había puesto acá. Bueno, entonces, esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, miren. Sabemos que la medida del ángulo interior, de este ángulo interior que se le estoy poniendo flecha, ¿cuánto es? Es 360 grados dividido entre n, que n es el número de lados. Ahora, aquí se formó un triángulo, ¿no? Voy a quitar tantito este triángulo, lo voy a quitar tantito. Se forma este triángulo, ¿no? La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿cuánto vale? 180 grados, ¿no? Es decir, si yo sumo este ángulo central más estos dos, ¿cuánto me debe dar? 180 grados. Entonces 180 grados debe ser igual al ángulo central sumados los otros dos ángulos, que ¿cuánto valen? X y x. Pero x más x, ¿cuánto es? Es 2x, ¿no? Pero, bueno, es 2 veces x. Pero, 2 veces x, ¿cuánto es? Es el ángulo interior. ¿Sí lo ven por lo que dijimos hace rato? 2 veces x es el ángulo interior. Por la figura que había trazado acá, que si forma otro ángulo, este ángulo es el mismo, es x. Y juntando las dos x, esta x más esta x, ¿qué forman? El ángulo interior, que es el que se forma entre dos lados del polígono. Ahí está. Entonces cambio el 2x por el ángulo interior. Y despejamos el ángulo interior. Este que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Así que tengo 180 menos 360 dividido entre n. Y eso es igual al ángulo interior. Ahí está. Así de esta manera. Entonces hacemos el álgebra. Voy a pasar el ángulo interior al lado izquierdo, ¿sí? No estoy haciendo nada. Nada más paso el ángulo interior al lado izquierdo. Y todo esto al lado derecho. ¿Vieron? No hice nada, nada más los trasladé. Ahí está, ¿vieron? Nada más esto al lado izquierdo y esto al lado derecho. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer el álgebra. La medida del ángulo interior, ¿a cuánto es igual? Hacemos suma de fracciones. Este lo pongo sobre 1. Y es este por este y entre este por este. Vamos a hacer esa suma de fracciones. Vamos a hacer las fracciones cruzadas. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? N por 180 es 180n. Menos 1 por 360 es 360 grados. Dividido entre 1 por n, ¿cuánto es? Es n. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer inmediatamente? Este tiene 180 y este tiene 360. Ahora lo que voy a hacer es factorizar 180 grados. A ver, recuerden la clase de factorización. Entonces, vamos a hacer esto. 180, vamos a factorizar. Si a n le quité su 180, queda solamente n. Restado, si a 360 le quité 180, ¿qué debo poner aquí? Debo poner el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque si yo multiplico 180 por 2, ¿cuánto me da?
360 grados. Recuerden que cuando yo factorizo, se debe de cumplir que lo de afuera por lo de adentro me dé ¿quién? Lo de arriba. 180 por n es 180n. Menos 180 por 2, 360. Ahí está, se cumple. Se cumple. ¿Sí se entendió? Entonces, ahí está. La fórmula es esta de acá, la del ángulo interior. Que es exactamente la que yo les había dado. ¿Vieron? Esta de acá. Entonces, así es como se deduce la fórmula para el ángulo interior. Trazamos un triángulo. La medida de este ángulo es el ángulo central, que es 360 entre dn. La medida de estos dos ángulos es x, desconocido. Entonces pongo más x igual a 180. ¿Por qué? Porque la medida de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. X más x es 2x. Pero 2 veces x, ¿quién es? Es el ángulo interior. Porque si este mide x, este también mide x. Y juntos los dos, x más x, ¿cuánto es? Es todo el ángulo interior, el que se forma entre los lados, entre los dos lados del polígono. Entonces por eso reemplazamos x por el ángulo interior. Y ya despejamos, se está sumando, pasa restando. Se hace la suma de producto de la suma cruzada y se factoriza esto y ya queda la fórmula. Bueno, esto no se los voy a preguntar en un ejercicio, pero se los pongo para aquellos que tengan curiosidad de cómo sale la fórmula, de dónde salió la fórmula esta que les puse. Bueno. Entonces copien esto de acá, copien todo esto de acá, pónganle pausa al video, copien esto, pónganle pausa al video y copien esto. Bueno, si ya lo hicieron, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora lo siguiente. Una fórmula rápida. La suma de los ángulos interiores. ¿Cuánto es? La vamos a denotar por S y el ángulo I. Así denotamos como la suma de los ángulos interiores. ¿A cuánto va a ser igual? Bueno, pues si la medida de un solo ángulo interior mide esto, si un solo ángulo interior mide esto, ¿cuánto mide la suma de los ángulos interiores? Es decir, ¿cuántos ángulos interiores hay? Pues hay n igual, ¿no? Por ejemplo acá, ¿cuántos ángulos interiores? Por ejemplo en el heptágono, en este heptágono que tengo dibujado ya aquí. Bueno, como esto ya se supone que lo copiaron, lo voy a borrar. No. Bueno, pues lo hago otra vez. En este heptágono que está aquí, ¿cuántos ángulos interiores hay? Hay 7. ¿Por qué? Porque son 7 lados. Entonces si yo multiplico, o bueno, en uno más sencillo, porque como salió decimal su ángulo interior, puede que no me salga bien. Del hexágono igual calculamos su ángulo interior. ¿Cuántos ángulos interiores tiene? 6, porque tiene 6 lados. Si yo sumo todos los ángulos interiores, ¿cuánto me va a dar? A ver, ¿cuánto salió el ángulo interior del hexágono? Salió 120. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar 120 por 6. ¿Por qué por 6? Porque son 6 lados. Entonces, si se obtiene la medida del ángulo interior de un solo lado, entonces para sacar la suma se debe multiplicar un ángulo interior por 6. Bueno, por el número de lados. Otra vez, si yo tengo un polígono y ya tengo la medida del ángulo interior de un ángulo interior, ya tengo la medida de un ángulo interior, ¿cómo saco la suma? Pues lo multiplico por el número de lados. Entonces vamos a hacer eso. La medida de un solo ángulo interior, ¿cuánto es? Es esto. Es esto, ¿no? La medida de un solo ángulo interior es esto. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo? Por el número de lados. Como en el caso del hexágono, si el ángulo interior mide 120 grados, pues ¿cómo saco la suma de todos? Pues multiplico 120 por 6.
En el caso del heptágono, si ya conocemos la medida de un ángulo interior, multiplico este ángulo interior por ¿cuánto? Por 7, porque son 7 lados. Entonces, así de igual manera, si yo tengo que un ángulo interior mide esto, entonces multiplico esto por n, que es el número de lados. ¿Y a cuánto resulta esto? Pues esto resulta n entre dn se va. Es decir, esta n entre esta n se va. N entre dn es 1. Y 1 por 180 es 180. 180 multiplicado por esto de acá. Ahí está. Entonces esta es la fórmula de la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Donde n, que es otra vez, hay que ponerlo para que no se nos olvide. N es el número de lados del polígono. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, para un hexágono, la suma de los ángulos interiores es bueno, entonces aplico la fórmula. ¿Y cuánto vale n? Vale 6. Ahí está, aplico la fórmula. ¿Y cuánto vale n? Vale 6, porque un hexágono tiene 6 lados. Entonces sustituimos. Entonces, como dije, vamos a hacerlo de bajadita, igual. Ahí está. Esto es igual a 180 por n, ¿cuánto vale? Vale 6, menos 2. ¿Y esto a cuánto es igual? A 180 por 6 menos 2 es 4. ¿Y 180 por 4 cuánto es? 4 por 0, 0. 4 por 8, 32. Llevamos 3. 4 por 1, 4. Más 3, 7. 720. Ahí está. Esa es la suma de los ángulos interiores de un polígono. Ahí está. Eso es lo que va a pasar. Así es como se obtiene. Y al final sí le ponen grados. Ahí está. Así es como sacan la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. ¿Sí se entendió? Entonces, bueno, así es como se dedujo la fórmula. La medida de un solo ángulo interior multiplicado por el número de lados. Y n entre dn se va. Y ya, quedó esta fórmula. Entonces, dudas hasta acá. Copien esto. Y copien esto. ¿Ya? Bueno, entonces lo hago rápido porque se supone que como están viendo este video en internet, pues pónganle pausa y ya vayan copiando. No es necesario que yo esté esperando. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente como último tema. Digo, de esto que estamos viendo, como último subtema más bien. Vamos a ver lo que es el ángulo exterior. ¿Cuál es el ángulo exterior? A ver, vamos a ver. Voy a dibujar un pentágono, digamos. El ángulo exterior se forma al prolongar alguno de sus lados, como yo había dicho al principio. Ahí está. Y este es el ángulo exterior. Lo vamos a denotar por E. Así, de esta manera. Símbolo del ángulo y E. Así es como lo vamos a denotar. Y este es el ángulo exterior. A ver, copien. Bueno. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el ángulo exterior? Pues simplemente va a ser lo siguiente. Va a ser lo siguiente. Ahí está, va a ser igual, la medida del ángulo exterior va a ser igual a 360 grados dividido entre dn. A ver por qué. A ver, copien esta fórmula y ahorita digo por qué. ¿Por qué es esta fórmula? Copienlo. Bueno, si ya copiaron, vamos a ver. Entonces, ¿cómo saco? ¿De dónde sale esa fórmula? A ver, vamos a ver. Noten que este de acá, ¿qué es?
un ángulo interior, ¿verdad? Esto es un ángulo interior. ¿Cuál es la fórmula del ángulo interior? A ver, ya lo dijimos aquí arriba. Es esto de acá, ¿no? 180 por n menos 2 dividido todo entre n. ¿Ahí dónde está? Aquí está. Entonces la medida de este... Ay, no. Sí, lo siento, esta modalidad en línea a veces no me gusta porque me tardo en escribir todo esto. Ahí está, la medida de este ángulo interior, pues lo pongo con flecha, ¿cuánto vale? Vale esto, ¿no? Esta es la fórmula para calcular un ángulo interior. Ahora, yo quiero el ángulo exterior, pero noten que entre los dos, ¿cuánto hacen? Entre los dos, ¿qué ángulo forman? 180 grados, ¿sí lo ven? A ver, lo voy a acercar más. No tanto. Ahí está. Así es como con esta fórmula saco un ángulo interior, ¿no? Con esto. Entonces, si yo junto el ángulo exterior con el ángulo interior, ¿qué forman? Media circunferencia, que es 180 grados. Entonces eso vamos a escribir. Vamos a escribir eso. 180 grados. O bueno, primero esto de acá. A ver, perdón. Vamos a escribir eso. Vamos a escribir que la medida del ángulo exterior más la del ángulo interior. Es decir, este de acá es el ángulo interior, ¿no? Este de acá es el ángulo interior. A ver, lo voy a escribir. No debo tener flojera en escribir. Entonces, la medida... Este es el ángulo interior, ¿no? El que está por dentro, el que se forma entre los lados del polígono. Y la medida de este ángulo interior se saca con esta fórmula. Ah, bueno, entonces si yo sumo el ángulo exterior más el ángulo interior, ¿cuánto da? 180 grados. Así, de esta manera. Ah, bueno, entonces ahora vamos a sustituir valores. El ángulo exterior más... ¿Cuánto vale el ángulo interior? El ángulo interior vale esta fórmula. Pero antes de sustituir, voy a simplificar esta fórmula. Vamos a simplificar. Miren, este de acá, el del paréntesis, el que está fuera del paréntesis, el 180 va a multiplicar a los dos. Y el n va a dividir a los dos. Es decir, a su vez, el 180 va a multiplicar a los dos. Y el n va a dividir a los dos. Entonces, vamos a hacer eso. 180 por n es 180n. Lo voy a escribir. Y luego va a ser dividido entre n. Y n entre dn, ¿cuánto es? Se van. Y queda solamente 180. ¿Están de acuerdo? A ver, otra vez. 180 por n es 180n. Y luego cuando lo divido entre dn, se va a cancelar la n. Y va a quedar solamente 180. Hacen esa álgebra con calma, con calma. Lo hacen con calma. Menos 180 por 2 es 360 grados. Y luego lo voy a dividir entre ¿de quién? Entre n. Así, de esta manera. Y queda esto. Entonces el ángulo interior también es 180 menos 360 entre n. Y todo eso se supone que es igual a 180 grados. Ahora despejamos. La medida del ángulo exterior, ¿a cuánto va a ser igual? 180 está aquí, no lo muevo, lo vuelvo a dejar. Y este que está sumando pasa al otro lado restando. Y este que está restando pasa sumando. Y ya. Entonces, ¿cuánto es el ángulo exterior? 180 menos 180 es 0. ¿Y quién queda? 360 entre dn. Ahí está. Así es como se obtuvo esta fórmula. Así es como se obtiene. Se hace este desarrollo. Se observa que la medida de que el ángulo interior sumado al ángulo exterior es 180. El ángulo interior, su fórmula es esto. Si yo hago el álgebra, si yo multiplico 180 por estos dos y luego los divido entre dn, da esto.
Esto lo sustituyo en el ángulo interior. Todo esto está sumando, lo paso al otro lado restando. Y esto se cancela y queda 360 entre dn. Así, de esta manera. Así es como se resuelve. Entonces ya, por ejemplo, para el pentágono. Si me piden, para un pentágono. El ángulo exterior es... bueno, y ya ocupamos la fórmula. ¿Y n cuánto vale? Vale 5, ¿no? Porque un pentágono tiene 5 lados. Así que esto es igual a 360 grados entre de 5, ¿no? Ahí está. Y 360 entre de 5, ¿cuánto es? Es igual a 72. Ahí está, 72. Sí, coincide la medida del ángulo interior con la del ángulo... El ángulo central, perdón. La de medida del ángulo central con la del exterior son iguales. Pues sí, ¿no? La fórmula es la misma. Entonces, así es como sacan la medida de un ángulo exterior. ¿Dudas hasta acá? Bueno, me las mandan sus dudas. Bueno, entonces, luego... ahora vamos a ver por último ahora sí. Suma de ángulos exteriores. Esto es un poco interesante. Es rápido, nada más es un poco interesante. Ahora, si un ángulo exterior... bueno, la suma de los ángulos exteriores la vamos a denotar de manera parecida. S y ángulo interior. Es decir, la suma de los ángulos exteriores... exterior. La suma de los ángulos exteriores es... Si un solo ángulo exterior vale esto, y yo voy a sumar todos los ángulos exteriores, ¿por cuánto he de multiplicar la medida de este ángulo exterior? Pues por la cantidad de lados, ¿no? Por ejemplo, el pentágono tiene 5 lados. ¿Y cuántos ángulos exteriores tiene? Tiene 5. Entonces voy a multiplicar la medida de un ángulo exterior por 5. De manera general, si la figura tiene n lados, si yo tengo que esto mide un ángulo exterior, entonces multiplico esto por el número de lados, n. Y finalmente, por fin, ¿cuánto mide la suma de los ángulos exteriores? N se cancela con n, porque n entre dn es 1. Y 1 por 360 grados es 360 grados. Eso mide la suma de los ángulos exteriores, es 360 grados. Y esto se mantiene igual, no cambia. Para cualquier polígono, ya sea hexágono, heptágono, bueno, ya lo puse, o octágono, para cualquiera, ya los estoy poniendo. A ver, los voy a poner en orden. Para cualquiera, un hexágono o un heptágono de 7 lados o un octágono de 8 lados, que es de 8 lados más bien, ¿cuál va a ser la suma de sus ángulos exteriores? La suma de los ángulos exteriores para cualquier polígono, para cualquiera de ellos, va a ser ¿cuánto? 360 grados. ¿Por qué es esto? A ver, miren, aquí sí sirve la computadora para demostrar por qué. Porque miren, a ver, voy a quitar Ay, no. Porque conforme yo aumente el número de lados, esto se va pareciendo a una circunferencia. A ver, nótenlo, observen. De 6, si aumento a 7, como que el espacio se va reduciendo, ¿no? Si yo aumento de 7 a 8, claramente tiene más parecido a un círculo, a una circunferencia que ¿quién? Que el hexágono. Es decir, miren, voy a hacer la prueba para que se vea, Voy a iniciar de un hexágono, de un pentágono.
Lo voy a hacer ahí está. Ahora lo voy a hacer de 6 lados. Ah, noten que se vuelve más redondo. Ahora 7 lados. Más redondo. 8 lados. Más redondo. 9 lados. 10 lados. 11 lados. 12 lados. Voy aumentando el número de lados y miren. Se va pareciendo a una circunferencia. ¿Ven? Esa es la razón de por qué la suma de todos los ángulos exteriores es 360 grados. Porque los polígonos... Ay, no. Ay, no. ¿Qué me hizo? Porque los polígonos, conforme yo aumente los lados, ¿a qué se va pareciendo? A una circunferencia. ¿Ven? Voy aumentando los lados aquí. Y ven cómo se va formando, se va pareciendo a una circunferencia cada vez más, ¿vieron? ¿Lo ven? Esta figura que acabo de poner tiene 43 lados, aunque no lo parezca. Si yo le hago un zoom, noten que sí tiene curvas, sí tiene lados, tiene puntas, tiene vértices, ¿ven? Aquí están. Nada más que como los lados son muchos, no se ven, casi no se ven. ¿Ven? Conforme reduzca los lados, ahí sí se va viendo las puntas, ¿ven? Entonces esa es la razón, se van asemejando cada vez más a una circunferencia. Bueno, entonces esos son los temas vistos aquí. Estos son los subtemas vistos para este tema. Vimos para esto de ángulos en un polígono. Vimos ángulo central. Vimos ángulo interior. Un ángulo interior. Vimos la suma de los ángulos interiores, que es esto. Luego vimos la suma de los... un ángulo exterior. Un ángulo exterior es este. Y la suma de los ángulos exteriores, que es 360 grados. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.